buenas tardes para todos y gracias por estar con nosotros en este momento. El origen de la Iglesia Católica lo tiene pues en el mismo Jesús. Jesús coge un día y llama a 12 que van a formar lo que llaman el colegio apostólico y luego ellos se van a convertir en los propagadores del proyecto de Jesús. ¿Cuál es el proyecto de Jesús? Que todos conozcan a su Padre Dios en su infinito amor y que todos vivan como verdaderos hermanos. Ahí nace la Iglesia. El libro de Hechos de los Apóstoles nos va a contar su origen, cómo va surgiendo todo este movimiento, que luego por todos los diferentes acontecimientos que van pasando a su alrededor se convierte en lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Eso es un origen divino, es un origen humano, divino porque nace del corazón de Dios y de Jesús, indiscutiblemente, humano porque está constituido por los hombres. Por eso la Iglesia a través de los siglos va a comenzar a ser toda una estructura que luego ustedes ya la conocen como la ven hoy, donde tienen un papa, donde tienen los obispos, donde están los sacerdotes que la conformamos y todos ustedes como piedras vivas que deben construir la Iglesia Católica. ¿Por qué se dice que la Iglesia es una santa, católica y apostólica? Es una expresión que tiene sus orígenes quizás en la Edad Media, cuando ya la Iglesia se va conformando, después que Constantino tiene la osadía de declarar que en la Iglesia, la religión cristiana católica o la religión cristiana tiene que ser la de todo el reino que él en ese momento dirigía, la Iglesia comienza a surgir y comienza a nacer y comienza a meterse dentro de la estructura social del mundo y de su contexto. Por eso entonces la Iglesia es una, porque nace del mismo Dios, del mismo Jesús. Católica, que significa universal. Apostólica, porque está dirigida por aquellos que siendo maestros enseñan la doctrina de la Iglesia, que no es más que la doctrina de Jesús, que es la del amor hacia los hermanos, vivir en la misericordia y en el perdón. Resumiríamos eso para podernos entender. Todos los seres humanos somos, utilizo la expresión bien clara, alma y cuerpo. No es que tengamos alma y cuerpo, somos. Entonces, desde la psicología, la sociología y otras ciencias antropológicas podremos encontrar respuesta de eso físico, del cuerpo, de su lugar físico, de lo que siente, de lo que sufre, de lo que ama, de lo que experimenta. Y podemos hablar, ama y experimenta en sufrimientos y cosas, lágrimas, por ejemplo, o cuando tú dices, lo amo con todo el corazón, que es una realidad que cuando uno descubre el corazón no ama, es un músculo que tiene una función particular dentro del cuerpo, pero es una expresión muy desde el ámbito psicológico e inmediatamente digo yo, espiritual, donde la persona dice, quiero decir que la amo o lo amo con toda mi fuerza, con todo mi ser. Entonces el espíritu es esa gracia que Dios pone en esa parte o que desde que nos bautizamos poseemos y nos capacita para vivir como hijos de Dios. A eso le llaman también como el alma, como el centro, lo más hermoso que el ser humano puede tener. Entonces, por eso digo, podemos entrar en muchas discusiones y la filosofía puede de pronto especular desde muchos ámbitos, la antropología también, la sociología, la psicología va a hablar de el alma como la psiquis, como el pensamiento, pero a nosotros nos interesa eso en este momento. Desde el ámbito de la fe, quiero decir que el alma y espíritu van juntas y son una. ¿Qué ideología maneja la Iglesia Católica? La Iglesia es una experiencia de fe. La Iglesia es una vivencia. Las ideologías son las de política. Ideología es la que aparece de pronto de cualquiera por allí que en un grupo o en un garaje monta desde sus terquedades o de sus intereses ciertas cosas o ciertas afirmaciones desde las cuales se atrae a sí mismo el deseo de estar de pronto reinando o de pronto que la sociedad lo acoja. Esos son los líderes políticos, tienen ideología. La Iglesia no. La Iglesia es una experiencia de fe. La Iglesia invita a todo el que quiera en libertad a pertenecer a ella. Y a pertenecer a ella no para buscar liderazgos, no para estar ocupando mejores puestos. Pertenecer a ella para que tenga su modo de vida distinto, diferente. Pertenecer a ella para que conociendo a Jesús de Nazaret, que nos hace hombres y mujeres nuevos, puedas tener una vida diferente, puedas experimentar el verdadero amor y puedas entenderte dentro de un mundo que cada día se desborona como alguien que es artífice y constructor de esa realidad.
principal función del Papa? Su principal función es espiritual, animar a todos nosotros los creyentes. Toda sociedad necesita un líder. En la Iglesia, que es una sociedad, necesita su líder, y su líder máximo es el Papa. Nosotros desde la fe lo vemos como el vicario de Cristo. Esto quiere decir que Jesús lo escoge para que en la tierra conduzca a todos los que somos creyentes. El Papa tiene sus territorios y algunos, bueno, eso es toda historia de la Iglesia, historia universal, cómo el Papa llega a quedar en Roma y cómo el Vaticano es el estado más pequeño del mundo y cómo muchos grandes líderes del mundo miran al Papa como un presidente de esa pequeña nación. Pero a nosotros no nos interesan esas categorías, a nosotros nos interesa la categoría espiritual. Para nosotros el Papa es eso, es un padre. Es el que a través de sus palabras, a través de sus escritos, a través de todo lo que él hace, nos está direccionando en esta sociedad llamada Iglesia, en esta comunidad llamada Iglesia, y eso es el Papa, no es más. Lo demás que le añadamos, eso queda en el ámbito de la fantasía y de algunos que por no conocer bien a la Iglesia comienzan a especular cosas que no pertenecen al Papa. Hablamos de delincuencia. ¿Qué solución plantea la Iglesia? La Iglesia sigue planteándonos lo mismo. Familia, no te destruya, porque si tú destruyes familia, tus hijos se destruyen. La Iglesia sigue abogando por el valor del diálogo entre padres e hijos. La Iglesia apuesta y se desvive y busca de mil maneras la forma de cómo encontrar en una sociedad como esta, llena de intereses, plagada de tantas promesas y falsedades, una verdad que los anime a ustedes. Ella es maestra, ella es madre, y como maestra y madre les aseguro que está haciendo todo lo posible y lo imposible para evitar que nuestros jóvenes se destruyan y se acaben. Pero te pregunto a ti, que escuchas o ves este video, te pregunto, ¿tú le has hecho caso a la Iglesia cuando te propone, por ejemplo, en lugar de irte a destruir un sábado en la noche por la droga, el alcohol o una discoteca donde te vas a acabar, ven conmigo y vamos a un orfanato o vamos a un pueblo a llevar algo, a encontrarnos con los más necesitados? ¿Tú has aceptado ese reto? Entonces, la Iglesia sigue haciendo. Quien se queda atrás somos nosotros. Puedo decir a nivel general que la Iglesia está preocupada de por qué la pobreza, porque hay muchos que se siguen enriqueciendo cada día más. La minoría en nuestras sociedades, en nuestro mundo, que acaparan cantidades y cantidades y millones de millones, son muy pocos. Mientras sigue creciendo y sigue aumentando el grupo de hijos, de hermanos de la Iglesia que son más pobres. Ahí está el gran desequilibrio. Y la Iglesia por eso se preocupa, y por eso la Iglesia tiene una doctrina que llama doctrina social de la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene a Cáritas a nivel mundial, que aquí en Arequipa ustedes la conocen muy bien. Es una entidad de la Iglesia que ha tratado y sigue ayudando a muchas personas y ha tratado de ayudar. Entonces, la Iglesia está preocupada indiscutiblemente, pero ella anima, exhorta, te anima a ti, te exhorta a ti. A ver, muchos de ustedes van a ser los políticos del futuro. Algo entre ustedes en las universidades están los que van a ser presidentes, los que van a ser regidores, los que van a ser alcaldes. Pero ¿qué sucede cuando ustedes, que muchos de ustedes incluso nacen dentro de la Iglesia y pertenecen a los grupos, después que llegan a ser alcaldes, después que llegan a ser regidores o presidentes, qué es lo que hacen? ¿No propagan de pronto ciertas situaciones a favor de sus grupos políticos y se olvidan de los más necesitados? ¿Dónde está la realidad entonces? ¿Qué pasa entonces? Somos nosotros los mismos los que nos estamos destruyendo y dañando. La Iglesia sigue hablando, la Iglesia sigue animando. Ella es dueña de aquello que es verdad, el amor. No dueña, vamos a decir, lo propone, pero si usted no lo acepta, ni modo. La Iglesia siempre está a favor de la vida, por eso está en contra del aborto y la eutanasia. La vida es un don. Nadie la puede, ninguno de nosotros tiene derecho a ejercer sobre ella ninguna presión para destruir y acabarla. Todo lo contrario, debemos hacer todo lo posible para que haya vida buena y calidad de vida. Indiscutiblemente que la Iglesia tampoco es sorda, ni ciega, ni es tonta, como a veces algunos creen, al conocer que hay realidades muy duras dentro de la sociedad, sobre todo de mujeres que han sido violadas, o de pronto el médico que se da cuenta que viene un hijo en mala formación.
en todas esas realidades que argumenta hoy la psicología y la sociología para decir, mira, en estos casos pudiera haber aborto, debe haber aborto, la Iglesia sigue sosteniendo algo, y es que todo tiene en Dios su razón de ser. Nosotros no somos hombres que creamos, no más que la ciencia tiene la última palabra. La ciencia para nosotros no tiene la última palabra, la tiene Dios. Y yo te puedo decir desde mi experiencia, que es muy clara, que para mí el problema del aborto es mucho más grande que el hecho de destruir una vida en el vientre. Es mucho más delicado. Porque yo soy lo que creo, eso es una monstruosidad, es un pecado abominable, es un crimen. Pero fíjate que todas esas mujeres que de pronto a su corta edad deciden hacerlo por ignorancia o por miedo o porque nadie les habló claro o porque nadie las apoyó, son mujeres y son hombres que en el transcurso de su vida vivirán desgraciadamente. Te lo digo porque siempre ando confesando a mujeres que después de 30 años de haber cometido un aborto siguen sintiendo esa situación como cuando hubiera sucedido hoy mismo. La Iglesia Católica está en contra de la eutanasia y quisiera, ¿no?, de su punto de vista. Pregúntele a su mamá que si su hijo o alguno de ustedes cae enfermo, ¿ella qué prefiere? ¿Verlo muerto? No, ella prefiere cuidarlo, ella prefiere estar con él. Ahorita tuvimos ese cantante argentino, si no me equivoco. Su mamá estuvo todo este tiempo, mientras era un vegetal, cuidándolo y protegiéndolo. Es que el hecho de que yo decida por mi vida y acabarla, eso no es simplemente eso. Es que alrededor mío hay una cantidad de gente que me ama. Alrededor mío hay gente que desearía tenerme a mí así, aunque parecer un vegetal. Todavía agrego algo más. A veces hacemos más siendo un vegetal que estando vivo. Y explico por qué. Porque cuando estoy como un vegetal, que todo el mundo viene a mi alrededor, viene mi hermano, viene mi tío, viene Julano, viene Perencejo, todos alrededor se unen. Y yo sin querer estoy logrando algo que quizás cuando estaba físicamente bien o cuando podía hablar no lo hacía. Era que ellos se encuentren, que ellos puedan ser solidarios, que ellos puedan ser diferentes, que cada uno sienta compasión. Genero a mi alrededor vida y vida verdadera aunque pudiera estar muerto. Y eso se le está olvidando a mucha gente. Conocieran a la iglesia de verdad, no desde el ámbito externo, no desde las equivocaciones que los curas podamos tener, no desde lo que los medios de comunicación digan, sino desde que ustedes como jóvenes se metan dentro de la iglesia, la busquen, se encuentren con ella, vean la realidad que representa y lo que hace verdaderamente. Te aseguro que todos desearían estar dentro de la iglesia, porque no hay mejor aventura que estar dentro de ella, porque ella es misericordia, porque ella es el rostro de amor de Dios en una humanidad que cada día lo necesita. Por eso creo yo que muchos nunca han estado, por ejemplo, yo soy párroco de aquí y yo veo que vienen a la confirmación y es un requisito que a veces, porque la mamá o el papá o alguien dice que lo necesita para su matrimonio, vienen ustedes a prepararse, pero que tengan de verdad el deseo de venir a prepararse, de conocer. Te aseguro que si alguno de ustedes leyera de verdad el catecismo de la iglesia, si conociera de ella, se enamoraría eternamente y descubriría su papel principal y fundamental dentro de la iglesia. Queremos que nos dé un mensaje, ¿no?, a toda la juventud para seguir por el correcto camino y alejarnos de las tentaciones, ya seamos creyentes o no lo seamos. Ok, ¿qué puedo decirles? Chicos, vivan. El problema de ustedes es que no viven, ustedes sobreviven, ustedes no viven. Vivir es ser felices, vivir es descubrir que nací en este momento histórico, que mis papás no son los perfectos o que los que tengo no son los mejores, pero los asumo. Vivir es saber que estoy en esta realidad concreta, aquí en este pueblo, en esta ciudad. Vivir es saber que a veces no tengo todo lo que desearía, pero que si me esfuerzo algún día lo lograré. Sobrevivir es creer que cada fin de semana con una botella o con una droga puedo encontrar la felicidad, o haciendo travesuras o destruyendo cosas me hago el más hombre o la mejor de las mujeres, destruyendo y acabando. Están sobreviviendo. Vivan, vivan. Basta con eso y te aseguro que serás muy feliz.